Saludos, buen día de nuevo a este podcast. O buenas tardes o buenas noches, todo depende. Sí, no les vamos a desvelar qué hora es ahora mismo para nosotros. Bienvenido, Padre Ramón. Bien hallados. Qué bueno que está aquí de vuelta, le hemos echado en falta en estas semanas, pero hemos salido a camino. Sí, sí. Y muy bien. Hemos sorprendido nosotros mismos. Muy bien, por cierto. Sí. Ya salimos del susto de la silla del centro. Exacto. Por esa silla hemos pasado todos. Sí. Yo he quedado muy mal porque me estuve viendo y como estaba aquí Manuel y ahí Santiago, el que queda ahí queda como muy chiquito. Manuel es muy grande. Eso es cierto. No vuelvo yo a sentarme en esa. Sí. Al menos con Manuel aquí, ¿verdad? Exacto. Bueno. Muy bien, hemos estado entrando en temas, sabemos que los ha visto. He estado siguiéndolo, sí. Como el pensamiento crítico, que ha interesado bastante a las personas, nos han estado comentando, y pidiendo nuevos temas. Pero no vamos a dejar que se vaya sin cerrar el tema del Apocalipsis. Hoy vamos a cerrar el tema del Apocalipsis. Que ha quedado abierto y piden saber cómo acaba, es como una historia. Hoy vamos, y yo pienso que es bueno cerrarlo también como lo empezamos, porque durante el Apocalipsis hemos hablado bastante del tema del sufrimiento, de la persecución de la Iglesia, que es un poco chocante, así que enlazaremos, porque así nos lo han pedido también, cierre del Apocalipsis con el tema de el sentido del sufrimiento. Iniciaremos próximamente el problema, no el sentido, sino el misterio del sufrimiento, porque el sufrimiento es un misterio, bueno, ya hablaremos de eso. Pero tiene sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Porque sufrir sin sentido es lo más es un sentido, pero un sentido que está dentro de un misterio inmenso. Bien. Pero no adelantemos acontecimientos. Eso lo dejamos para el siguiente. Vamos a centrarnos en el programa de hoy. Hemos visto un poco todo el Apocalipsis, como hablamos primero de la estructura, del texto, del demás. Hemos visto ¿cómo le decía? Los septenarios. Los septenarios, pero todo en el fondo, en el Apocalipsis, lo digo para ir como un embudo, invocando en la síntesis, todo conduce a algo, que es el sentido de la Iglesia en el mundo. Sí, y el sentido de nuestra existencia aquí en la tierra, hacia dónde vamos y cuál es el fin que Dios ha puesto o ha previsto para nosotros, que no es otro que la comunión con Él. Por eso veremos cómo el Apocalipsis termina con unas bodas. Es curioso que el Evangelio de San Juan comienza con unas bodas, las bodas de Caná, y el Apocalipsis termina con estas mismas bodas, porque de eso se trata. En definitiva, Dios quiere hacerse uno con nosotros, quiere desposarse con nosotros. Bien, entonces, así es como va a concluir el Apocalipsis y que es el final, digamos, de toda la Escritura. Es también interesante como en la Escritura comienza con una especie de unas bodas, que es la de Adán y Eva, y terminará con las bodas de la Iglesia con Cristo, con el Cordero, y las bodas de cada uno de nosotros con Cristo. Pero bien, para cerrar un poco lo que el capítulo de lo que nos quedaba de ver el Apocalipsis, los últimos capítulos hablan sobre el juicio de este mundo, que está representado, el llamado juicio de la Gran Babilonia. Gran Babilonia que cae, es precipitada y es llevada a la ruina. Y es llevada a la ruina porque ha sido la causante de los males del mundo. De hecho, hay un juicio y hay una acusación y hay una sentencia. La acusación que se hace a la Gran Babilonia, que es toda esta realidad del mundo opuesta a Dios, que se inició con el pecado original y que a lo largo de toda la historia ha habido esta rebelión del hombre contra Dios y la oposición a los planes divinos. Bien, lo que se le acusa es concretamente de tres cosas. En primer lugar, de asesinatos, de manipulación política y de injusticia económica. Esta es, por tanto, la acusación que se da contra y por esa acusación el castigo que viene es darle el doble de lo que ella ha dado. Darle el doble de lo que ella ha dado, ¿en qué sentido?
Porque la gran ramera no solamente ha hecho el mal, sino que ha robado la gloria de Dios. Y aquí estamos dentro del Código Penal referente al latrocinio. Cuando alguien roba algo, la pena es devolver el doble de lo que ha robado. Pues ese es el sentido que tiene de darle el doble de lo que ella ha hecho. Y al mismo tiempo que se anuncia este castigo a la Gran Babilonia, se les pide a los cristianos que salgan, salid de pueblo mío, salid de ella. Esta salida de los cristianos del mundo no es una salida física, no es que se escapen y se vayan a otro lugar, sino que es una salida interior, una salida espiritual. Es decir, no os contaminéis con los valores de la Gran Babilonia, o la Gran Ramera, también llamada de esta manera. Porque el cristiano no puede contaminarse con los valores de este mundo. Eso significaría la idolatría y significaría la muerte, porque la idolatría lo que conduce es a la muerte. Poner algo que no sea Dios como el fundamento de tu existencia, eso es lo peor que puedes hacer, porque ese algo no tiene consistencia, no es nada. Solamente Dios es, todo lo demás no es en la medida en que Dios le da el ser. Por eso la Escritura nos habla claramente de maldito el hombre que fía del hombre. O bien dicho de otra manera, aquel que edifica su casa sobre arena, sobre tierra, y eso es el hombre hecho de tierra, cuando lo que edifica es precario, porque cuando vengan las tormentas, las inundaciones, todo eso se va a venir abajo. Es decir, aquel que se edifica se apoya en sí mismo, cuando aparece el problema, cuando aparece el sufrimiento, tenemos otra vez el tema del sufrimiento, eso se derrumba y viene abajo. Solamente aquel que edifica sobre la roca, que es Cristo, en medio de las pruebas se puede mantener firme. Es curioso que habla de edificar, porque a esa ramera, a esa Babilonia, la llama la ciudad. Sí. Que a uno le hace irse al Génesis, pensar en Babel. Quisieron construir una ciudad. Una ciudad. El gesto de asentarse, buscar algo firme, sólido, aquí en la tierra, exacto, pero aquí en la tierra. Y aquí, exacto, perder la trascendencia, dejar de mirar al Señor y asentarse. De hecho, parecería que hay también una condena velada de la vida dentro de lo que es la ciudad, la burguesía, como el asentar el hombre como centro de... Es que la ciudad es signo de prestigio, de poder, de fuerza, y es curioso cómo concretamente en Babel se edifica una ciudad con la intención de llegar al cielo, es decir, conseguir la felicidad, pero a partir desde aquí abajo. La vida no es un don que viene de lo alto, no viene de Dios, sino es algo que construimos nosotros. Uh-huh. Pero, desgraciadamente, todo lo que construyó el hombre es inútil. Esa torre nunca se concluye, porque por mucho que uno está buscando la felicidad aquí, ¿en qué? En el éxito, en el dinero, en tener un buen trabajo, en no sé qué, en conseguir cosas. Y cuando lo consigue, resulta que no tiene la felicidad. Eso no le da la vida. A mí me recuerda a lo del profeta Isaías, porque tus planes no son mis planes, ni tus proyectos son mis proyectos. Entonces, pero yo veo que la gente se queda siempre en una primera parte de muchas sentencias por allí, pero al final, es decir, así como diste el cielo de la tierra, así son tus proyectos de mi proyecto y tu plan de mis planes. O sea que nosotros, si hacemos planes aquí para la tierra, si no pensamos en el cielo, no estamos haciendo el plan de Dios. El plan de Dios siempre será que nosotros nos fijemos en el cielo, aunque parezcamos mucho angelicales, definitivamente tenemos que tener en cuenta siempre la meta, porque cada objetivo es para conseguir llegar a la meta. Sí. Y en eso tiene mucho sentido lo que dicen los ángeles en el momento de la ascensión del Señor, que estáis mirando al cielo. No estáis diciendo, como algunos interpretan, que no hay que mirar al cielo, hay que apoyarse aquí en la tierra, caminamos aquí, arreglar esto. No, estáis diciendo que estáis mirando al cielo. Ese que habéis visto subir volverá. Entonces la Iglesia tiene siempre los ojos
fijados en el cielo porque espera el retorno de Cristo. Y de hecho, toda la vida de la Iglesia que es lo que celebramos en la Eucaristía. Ven, Señor Jesús, Maranatá, ven pronto. Estamos pidiendo que venga el Señor y que restablezca la paz aquí en este mundo, que el don de Dios venga sobre nosotros. Y eso por eso la Iglesia tiene los pies en la tierra, sí, pero los ojos siempre fijos en el cielo, en la meta a la que nosotros nos encaminamos. Yo quiero volver un poco atrás con esto que decían ustedes ahorita de la idolatría, porque, y de lo que decía también sobre la boda, ¿verdad? Porque al final, la boda es un principio de un matrimonio, ¿verdad? Y entonces un matrimonio es un amor exclusivo entre un hombre y una mujer, un amor exclusivo aquí en la tierra. Y los profetas, pues, vieron siempre la idolatría como un adulterio, como lo peor que podía pasar entre un hombre y una mujer, que es un adulterio, que es la relación nuestra rota con el Señor, porque buscamos otros dioses, porque buscamos la idolatría, buscamos un sustituto de Dios que nos dé la felicidad aquí en la tierra. Lo que Dios nos da, lo buscamos en cosas o en personas, que es todavía, no sé cuál de los dos es peor, pero el caso es esto, buscarlo en personas o en cosas, mientras que nosotros, los ojos fijos al cielo, como diría San Pablo también en una de sus cartas, fijo en el Señor, pues ir hacia la meta que nos está poniéndose, que nos está proponiendo. Cuando hay una cosa importante, tener en cuenta que el matrimonio es un sacramento de la realidad. La realidad no es el matrimonio, la realidad es la relación de Dios con nosotros. El verdadero matrimonio lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Gran misterio es este. Yo lo atribuyo, está poniendo la relación entre Cristo y la Iglesia y el esposo y la esposa. Este gran misterio es este. Yo lo atribuyo a Cristo y a la Iglesia. Esa es la realidad. El matrimonio es el sacramento que hace presente esta realidad. Eso nos llevaría a un tema que a lo mejor un día lo abordamos para hablar sobre lo que es el matrimonio verdadero. Pienso que deberíamos de abordar. No lo que el mundo habla de matrimonios. Por eso el catecismo, cuando divide los sacramentos, primero habla de tres, un grupo de tres, que son la iniciación cristiana, sí. Y luego habla de los de sanación, y finalmente dice sacramentos al servicio de la comunidad. Al servicio. Entonces, pero de la comunidad, no de uno mismo, aunque el bien principal del matrimonio es el bien de los cónyuges. Pero la misión del matrimonio de hacer presente el amor de Cristo a la Iglesia, si los matrimonios lo entendieran, se cuidarían mucho más. Eso es un punto que, se cuidaría mucho más que trataremos un día por extenso. Eso es bueno que lo tratemos un día bien extenso, porque es interesante. Yo con lo de la ciudad sí que quería subrayar algo, porque ha dicho que hay tres, se le acusa de tres pecados, sí. Y el tercero creo que era la injusticia económica. Me hace recordar la historia, hay que conocerla y entender los movimientos. La revolución industrial produjo un éxodo masivo del campo a las ciudades. En muchas de las ciudades se crearon alrededor de centros industriales, con una enorme injusticia social. La forma de vida patriarcal de la familia en el campo pasó a ser... Se destruyó y porque iban a vivir en apartamentos de dos, donde vivía el matrimonio, y los hijos, no se podían tener hijos porque también las mujeres trabajaban en la fábrica. Cambió totalmente la figura de la familia, esta revolución industrial, por culpa de una enorme injusticia social. De ahí nació el comunismo, que el comunismo estaba viendo algo que era real. La conclusión que sacó no es real. Está equivocada, porque el análisis de la realidad es equivocado. El análisis es equivocado, pero lo que está viendo es cierto. Sí. Hay una enorme injusticia. La ciudad, en muchos casos, ha sido origen de grandes males, de una configuración de la sociedad absolutamente contraria a la revelación. De hecho, antes que Babel, en el mismo Génesis, es increíble, hay que buscarlo muy bien, pero al final... Con Caín se da también eso, se habla de la gran ciudad. Sí, lo que edifica Caín es el primero que edifica una ciudad. Y la edificación de la ciudad se entiende en sentido negativo, en ese sentido, de lo que ocurre.
todo esto me está dando pie a una serie de cuestiones, por ejemplo, pues eso de las injusticias, de estas cosas, que quizá podríamos un día abordar. A lo mejor nuestros oyentes tienen muchas preguntas y muchas cosas o dudas que quieren aclarar. Próximamente, vamos a ver cuándo podemos hacer un programa abierto donde se planteen todas estas dudas en vivo de estas cosas. Pero bueno, vamos a cerrar un poco el tema nuestro, si no nos vamos desviando, pero ya van apareciendo una serie de temas. Hemos hablado del sufrimiento, hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de otros puntos que iremos tratando poco a poco. Entonces, ante este anuncio del castigo de la Gran Babilonia, hay un capítulo precioso del Apocalipsis, capítulo 18, que es literalmente el más conseguido, donde aparecen las lamentaciones de la gente del mundo por la ruina de la Gran Babilonia, porque ellos habían puesto sus negocios y sus afanes, la riqueza le venía de ellos. Al derrumbarse todo esto, pues todos sus negocios se van a pique. Por eso aparece esas lamentaciones de todos los que se han enriquecido a través del comercio con la Gran Babilonia. Lo cual nos está haciendo hablar un poco de lo que es la precariedad de la vida presente. Cuando uno pone su confianza en las cosas de este mundo, tarde o temprano esto se hunde. Tenemos las crisis, los cracks que ha habido económicos que ha habido a lo largo de la historia y todas estas situaciones. Se nos está hablando que aquel que pone su confianza en las redes de este mundo está poniendo su confianza en algo frágil, en algo que puede perderse en cualquier momento. Y justamente en contraste con estas lamentaciones de los mercaderes, de los navegantes, de todos estos, aparece a continuación unos cantos triunfales en el cielo. Aparecen estos cantos triunfales. ¿Por qué cantos triunfales? No para decir, bien, por fin hemos conseguido la victoria, no, sino que proclaman la salvación que Dios ha dado a los hombres y que ya se ha producido en la resurrección de Jesucristo. O sea, los cantos triunfales que canten en el cielo, que es decir, la salvación ya ha sido establecida, ya ha sido realizada. Ya tenemos la vida eterna que nos ha dado Jesucristo a través de su resurrección. Sin embargo, sabemos que el combate continúa. ¿Por qué continúa el combate? Si la victoria ya ha sido conseguida por Cristo en la resurrección de Cristo, ¿por qué continúa todavía el combate? Lo veíamos casi al principio del Apocalipsis, cuando aquellos que han sido muertos o han dado su testimonio, los mártires, claman, Señor, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Y dirá, esperad, tened paciencia hasta que sea completado el número de vuestros hermanos. Todo el combate continúa hasta que el número sea completo el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo todavía sin completar. Las generaciones futuras irán completando este cuerpo de Cristo. Cuando este cuerpo esté completo, entonces llegará el fin del combate, llegará la victoria definitiva y llegará la Jerusalén celeste. A mí siempre me gusta puntualizar, ¿verdad?, que cuando el Apocalipsis habla del cielo, no está hablando necesariamente de la realidad que nos encontremos después que muramos. No. Sino que está hablando de una realidad presente hoy en día. Es decir, que es posible vivir en medio de los lamentos de otras personas, en medio de este mundo que se lamenta por la situación que tiene a cada momento, porque hay una precariedad en todo. No se sabe cuándo una nación se va a alzar contra otro, qué pasa con otro, ahora está muy de moda lo de Haití y Kenia y el canal, en fin, y todo eso. Y siempre hay un conflicto que está presente, y en la mayoría de los casos no tan lejos, ¿verdad? A veces pensamos en Ucrania y Rusia, pero aquí en América tenemos grandes conflictos en todos los países, ¿verdad? Y entonces que es posible vivir la vida del cielo aquí ahora, y no es que dejemos esta realidad aquí a un lado, sino en medio de esta realidad, porque al final... Sí, de hecho, un dato importante, en el Apocalipsis se habla de dos muertes. Está la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. La muerte segunda es la condenación eterna. Por eso tenemos que estar un cuidado, porque uno se puede condenar. O sea, uno se puede... eso solamente se condena aquel que quiere, aquel que libremente se aparta de la comunión con Dios. Pero existe la muerte segunda. En cambio, habla de una resurrección, pero no habla de una segunda resurrección. Habla de una única resurrección. El cristiano, por el bautismo, porque ha sido insertado a Cristo, ya ha resucitado con él.
Por tanto, ya está viviendo aquí la resurrección. La resurrección futura no será más que una consecuencia de lo que ya estamos viviendo aquí ahora. Por eso el cristiano ya vive aquí en la tierra, vive ya la plenitud de la vida, con la precariedad, obviamente, con los problemas, con las caídas, con los fallos, pero ya ha resucitado con Cristo. Y eso es, por tanto, una cosa importante que tenemos que tener presente. Eso por eso dice San Pablo, todos resucitaremos, unos para una vida eterna y otros para una muerte eterna. Bien, pues justamente con este canto triunfal, con este himno celeste aquí, digamos que culmina el Apocalipsis. El resto todavía quedan unos 4 capítulos, es simplemente la contemplación de la victoria de Dios sobre, es decir, la victoria de Dios sobre el mundo no es que Dios no lucha contra el mundo, sino la realización del plan de Dios trazado desde el comienzo, desde toda la eternidad, porque Dios tiene un designio de salvación sobre el mundo. Y este designio, a pesar de las oposiciones que pueda haber en los hombres, ese designio se va a cumplir. Y por tanto, estamos contemplando la realización del proyecto de Dios que culmina con las bodas del Cordero, que es la comunión nuestra con Dios, que es lo que dice Jesús en la oración sacerdotal: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Ese es el proyecto de Dios, que nosotros seamos divinizados, que seamos hechos uno con Él, porque Dios, que es amor, y el amante quiere hacerse uno con la persona amada. Dios quiere hacerse uno con nosotros. Ese es el proyecto definitivo de Dios. Y lo que vamos a contemplar en los últimos capítulos es la realización de este proyecto divino. Pero la realización de este proyecto divino, pregunto yo ahora, Padre, ¿entramos solamente nosotros? Somos 144,000, entonces solamente vamos a salvar. Y entonces, ¿qué va a pasar con un montón de gente en el mundo? Porque usted dijo ahorita que libremente hay mucha gente que se va a condenar, pero la libertad... No sabemos si muchos o pocos, pero solamente aquellos que quieren. Exacto. Entonces, y aquella gente que no han elegido libremente porque se han visto coaccionados, han nacido dentro de un sistema que les ha hecho vivir de esa forma, han sido... qué sé yo, mucha gente que está siendo adoctrinada ahora con situaciones que ni siquiera ellos entienden muy bien qué pasa con toda esa gente y qué misión tenemos nosotros frente a esa gente, porque bueno, parecería como egoísta. Ahí es adelantando algo sobre el sufrimiento, sobre el misterio del sufrimiento. Es adelantando algo que de eso ya lo hablaremos. En definitiva, Dios... sabe cómo actuar con hay muchas personas que no tienen culpa porque han sido educadas en una forma de ser, desconocen a Dios, pero Dios tiene su forma de liberar, de salvarlos. Otra cosa son los cristianos, porque el cristiano, no todo el mundo tiene que ser cristiano. El cristiano tiene una misión respecto al mundo. Eso. ¿Y cuál es la misión del cristiano? Dar la vida al mundo. ¿Y cómo dar la vida al mundo? A través de la Pascua de Cristo, entrando en la Pascua de Cristo. Porque los cristianos tenemos una misión fundamental para la salvación del mundo. Cristo nos ha incorporado a su misión. ¿Cómo ha liberado Cristo a Cristo al mundo? Él, haciendo la voluntad del Padre, ha tomado nuestra condición, nos ha amado hasta el extremo y aceptando morir, cargar con nuestros pecados por amor, nos ha redimido. Y el cristiano tiene la misma misión de Cristo, porque Cristo mismo nos lo ha dicho: como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo a vosotros. Por tanto, rezar la misma misión de Cristo. Y el cristiano tiene en este mundo la misión de hacer presente la Pascua de Cristo, es decir, cargar con el pecado del otro y mostrar la victoria de Cristo sobre la muerte, que en medio del sufrimiento, en medio de la muerte, se puede vivir. Y esta aceptación libre del sufrimiento, bueno, estamos hablando del sufrimiento y no queremos entrar allí, ¿no? Ya lo veremos. No entremos en ya lo veremos en su momento. El propósito de mi pregunta es precisamente, o sea, si entrar nosotros en comunión con Dios es solamente nosotros, para nosotros y por nosotros. Es si para todos. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos. A unos los lleva de una manera, a otros de otra. Y a nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es la de contribuir con Cristo a la... A mí me viene a la mente el Sermón del Monte: para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Uh-huh. Algún día la gente pues tendrá que ver la buena obra que es haber vencido la muerte. Y que hay gente, un montón de gente que no sé. Yo conozco un montón de hombres, por ejemplo, que han vivido una vida muy dura y sus esposas están en la iglesia y al final
al final de su vida, bueno, algunos también todavía joven, pues estos hombres aprenden a ver a través de esta mujer, pues digo la mujer porque son los mayores casos que tenemos, ¿verdad? Aprenden a saber lo que es de verdad la iglesia, lo que es de verdad el amor de Dios, y a través de esto, ¿verdad? Lo que pasó, por ejemplo, con Patricio, con Mónica. Sí. Te voy a decir simplemente un caso. ¿Cuánta gente, por ejemplo, a través de Teresa de Calcuta, se habrán encontrado con el amor, con la paz? No se habrán hecho cristianos, pero se han encontrado con Dios. Porque inclusive pueden haber sido toda su vida ¿cómo se llama? Musulmanes o hindúes o ateos o agnósticos. Pero a través de Teresa de Calcuta han visto a Dios y ahí se han encontrado con la salvación. Es el único funeral que yo he visto, al menos, que yo no sé si había visto, donde una monja católica hacen un funeral con hindúes y con musulmanes. Un funeral de Estado. Yo sí, claro, un funeral de Estado también. A mí lo que yo sí quisiera subrayar, porque entiendo que por ahí es que lo ha dicho, pero para que nos llevemos esto, la victoria de Cristo no es una victoria... Triunfo a tipo humano. A tipo humano, aquí en la tierra. Quizá hay una parte de nosotros dentro de la Iglesia que en el fondo combatimos con la doctrina del mundo para vencer y esperamos una victoria avasallante, una victoria que un día imperialista, que un día el mundo reconocerá y plantar y en esta tierra y en este mundo el imperio de Cristo. Cuando esto no se va a dar, o sea, una teocracia aquí a nivel mundial. Pues el demonio se le llama el príncipe de este mundo. Sí. Y el demonio está aquí. De hecho, la victoria de Cristo a nivel humanamente es un fracaso total. Uno que muere crucificado porque todo el mundo lo ha rechazado, hasta sus propios discípulos, es un fracaso total. Sin embargo, Cristo vence a través precisamente de su entrega, de entrando en ese fracaso, porque ahí es donde muestra lo que es el amor más grande. Y el amor es lo que salva y lo que redime al mundo. No el éxito político, ni el éxito militar, ni cosa por el estilo. Exacto. Bien, entonces, concluyendo lo que falta por el capítulo, aparecen al final 8 visiones. Las 7 primeras nos hablan del fin del mundo antiguo, con la destrucción del mal y de la muerte. Y en la última visión, que abarcará los 2 últimos capítulos del Génesis, ya nos hablarán de la nueva Jerusalén que nos aguarda. Entonces aparece en las primeras visiones, no vamos a entrar en detalle en ellas porque eso no sería muy largo. Aparece este combate entre el que monta el caballo blanco, digamos que Cristo, y los que le siguen, y el ejército de este mundo. El apóstol nos describe un ejército inmenso en que todos los reyes de la tierra se confabulan para acercar al campamento de los fieles, que parece que van a aplastarlo, porque lo que estamos viendo es que este mundo, el poder de este mundo es inmenso, es tremendo, y que la Iglesia, que es una pequeña realidad y cada vez más pequeña, pero y aparece esta amenaza, que todos los reyes de la tierra se confabulan contra la Iglesia, que eso ya aparece en el Salmo 2. Un día ya habla de toda. Las naciones. Pues bien, y aparecerá este combate en el que no se nos describe el combate como tal, sino el resultado. El resultado es la total destrucción de las fuerzas de este mundo. Ahora bien, ¿este combate cómo se realiza? No es un combate con espadas, ni con trones, ni con de estas cosas, ¿no? Aunque aparece una espada en el que monta sí, el caballo. Pero, exactamente, pero la espada es el signo de ¿qué? La espada afila el signo de la palabra de Dios. Este combate se da a través de la palabra, porque el combate se da entre 2 concepciones del mundo. Una concepción del hombre que tiene sentido, que se sabe que es criatura amada por Dios, que tiene un destino eterno y que por tanto que todo tiene una razón de ser. Y eso es una forma de ver el mundo. Y otra forma de ver el mundo es de aquellos que niegan toda trascendencia, de que lo que existe aquí es una cosa, no sabemos qué es esto, ni por qué existe, ni por dónde ha venido. Entonces, tanto una visión del mundo únicamente inmanente,
que solamente se fijan las cosas de esta tierra. Son, por tanto, dos formas, dos visiones diferentes de ver el mundo. Y ese es el combate entre esas dos visiones. O yo me fío de Dios, y sabiendo que es mi Padre, que me ama, y por tanto me dejo guiar por su palabra, obedeciendo a la palabra de Dios, o bien yo mismo llevo mi historia a mi modo de ser, es decir, yo soy el que construyo, el que determino lo que está bien, lo que está mal. O yo me apoyo en Dios, o como del árbol de la ciencia del bien y del mal y decido por mi cuenta lo que me conviene o lo que no me conviene. Son estas dos, se establece el combate entre estas dos visiones contrapuestas de la vida y del mundo. Y tanto este es el combate. Veo que hay dos ejércitos, uno aparentemente poderosísimo, y sin embargo este poder del mundo no es nada ante los ojos de Dios. El fiasco es total y aparecerá ahí la destrucción de lo que es el mal del mundo en forma, digamos, inversa a como han ido apareciendo. Primero aparece el mal y la muerte, y finalmente el instigador, que es el dragón. Aquí aparecerá cómo el mar y la muerte y el Hades son sepultados en el abismo de fuego, y finalmente el propio dragón será definitivamente encadenado. Y aparece ya, por tanto, este dragón que ha sido ya expulsado del cielo, no tiene ninguna influencia en el cielo, sin embargo todavía continúa haciendo sus cosas aquí en la tierra. Porque primero tiene que ser completado el cuerpo de Cristo. Y es una cosa, por tanto, no se da el combate, sino el resultado. Es decir, indicando que la rebelión del hombre contra Dios, que se inició en el paraíso, cuando el hombre quiso comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, regirse por sí mismo y no por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, esta rebelión, y que a lo largo de la historia se ha ido incrementando, llega a su fin. Ha terminado ya por completo. Y aquí aparece un tema muy discutido, que es el famoso tema de los 1000 años de la Iglesia. ¿Qué son los 1000 años de la Iglesia? Aquí aparecen dos posibles interpretaciones. Esos 1000 años se refiere a una época, en un tiempo en que la Iglesia va a triunfar y va a estar durante 1000 años, digamos, como doña señora del mundo, hasta que se produzca el combate último. O bien, este 1000 años hace referencia a lo que es el tiempo de la Iglesia, el tiempo que media entre la resurrección de Cristo y su segunda venida, aquello que San Pablo llama los últimos tiempos. O sea, San Pablo divide la historia de la humanidad en tres periodos. El tiempo de la preparación, que es hasta la vida de Jesucristo; el momento culminante, que es el acontecimiento de Cristo, desde su encarnación hasta su resurrección; y los últimos tiempos, que son los nuestros, que estamos viviendo. ¿Por qué son los últimos tiempos? Porque ya todo está dicho, ya Dios ha revelado cuál es su designio para con nosotros, y ahora solamente queda una cosa: o acepto o rechazo este plan divino, o me uno a Cristo o rechazo a Cristo, porque con Cristo solamente caben dos opciones: o lo sigo o le combato. No puede haber un término medio. Aquí no cabe la neutralidad, la indiferencia. No, yo no me meto en este lío, yo voy a poner cuenta, ¿no? Porque aquel que no está conmigo está contra mí, del mismo Jesucristo. Tanto estos son los tiempos definitivos, que es el tiempo de la Iglesia, en la que la Iglesia ya está triunfando. La Iglesia reina. Pero ¿cómo triunfa la Iglesia y cómo reina la Iglesia? Pues del mismo modo que Cristo. Es decir, entrando en la cruz, cargando con la injusticia del mundo, amando al mundo que es contrario a él, como dirá la palabra: bendecid a los que os maldigan, haced el bien a aquellos que os hacen el mal, amad a vuestros enemigos. Este es el modo en que la Iglesia está ya triunfando y reinando ya en esta tierra, en este mundo. Por tanto, estos 1000 años hace presente lo que es el tiempo de la Iglesia, hasta que venga el Señor, hasta el momento definitivo. Bien, interesante sobre esto: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, ¿verdad? Dar la vida por quienes te adversan, que es verdad. Eso son cuestión de dos conceptos, ¿verdad? Hay un concepto que es el que yo digo: yo me voy a vengar, yo no voy a aguantar esto, cuestión de eso. Y el otro es aquel de Jesucristo. Entonces, el caso es si nosotros voluntariamente aceptamos esto como lo mejor que puede hacer en nuestra vida,
amar al enemigo y no adversarlo, no querer hundirlo, ¿verdad? O nos hacemos justicia. ¿Cuál es la verdad? Porque al final está en eso, porque si yo al final veo que esto es un sacrificio que yo tengo que hacer, porque como Cristo dice eso, yo tengo que vivir de esa manera, yo tengo que hacer esto, no es que me guste, pero no hay otra manera, no hay otra cosa, hay una cuestión que Dios nos está imponiendo, o si nosotros de verdad vemos que lo mejor es seguir a Cristo tal y como Él nos la pone delante. ¿Es cierto o no es cierto esto? Porque en definitiva San Pablo dice que el hombre de la ley no agrada a Dios. Es un caso que tú por ley, porque hay algo que se te impone, tú lo haces, ¿verdad? O hay algo que tú alegremente lo aceptas, porque el martirio no es que sea tan agradable. Exacto, alegre no lo es, ¿verdad? No es que sea, pero al final, ¿es lo mejor que nos puede pasar o no? Porque al final... Hablando de ley, el cristiano no tiene ley. Cristo ha venido a liberarnos de la maldición de la ley. La ley es algo que se te impone desde fuera, que te obliga, que te fuerza. No, en el cristianismo no hay ley. Ahí simplemente es la respuesta al amor de Cristo. Él me ha amado, ¿cómo no yo amar a aquel que me ha amado, que se ha donado por mí? Por eso el cristiano realiza y entra en todas esas realidades por amor, como ha entrado Cristo, no por obligación, no por fuerza, sino por amor. Por amor puede uno ir al martirio. Por amor puede uno proclamar la verdad a riesgo de que sea criticado, que sea rechazado, que sea declarado como homófobo y como todas estas cosas. Eso se hace por amor. Es decir, cuando uno, por ejemplo, Juan el Bautista, cuando corrige a Herodes y dice, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, ahí, ¿por qué Juan el Bautista corrige a Herodes? Porque ama a Herodes. Si no la amara, dijeron, está adulterando, ya se apañará. A mí que me importa, yo no quiero, no. Pero porque te amo, cuidado que te estás perdiendo, sí. Cuidado que te vas yendo a la ruina. Y por amor corrige a Herodes, aunque esa corrección le va a costar la cabeza. Pero muy bien. Tú decías tolerancia, Jordi. Sí, no, es que me importa. La tolerancia que en el fondo esconde un egoísmo, no me importa. Un egoísmo tremendo, no me interesa, no te amo. No me importa mientras no me afecte, haz lo que quieras. Haz lo que te dé la gana. Pero habla de que no hay ley para el cristiano, pero curiosamente es uno de los combates fuertes desde las primeras comunidades. San Pablo ha tenido que combatir con esas comunidades. Sí. No hay ley, porque la tendencia es un poco a que me digan qué tengo que hacer. Y así voy sobre seguro. Así, no implica una decisión de mi parte, sino hago lo que me digan. Sí. La tendencia a ser una vaca que está en el campo rumiando y espantando moscas con el rabo, sí. Es un poco la tendencia que tenemos todos. Que me digan lo que tengo que hacer, incluso en la libertad del cristiano. Sí. Muy de acuerdo con el pensamiento crítico. Sí. Exacto, muy de acuerdo. Pero ¿se puede obligar el amor? Amaos como yo os he amado, ¿se puede obligar el amor? No. El amor no se puede obligar. Exacto. Yo he conocido el amor, si yo he conocido el amor, he conocido a Dios que me ha amado en mi historia, en mi vida, y lo he experimentado, entonces ya sé lo que es el amor, entonces ya podré amar. Entonces puede responder, porque el amor humano es siempre una respuesta al amor divino. Recordemos que el amor es algo divino, el amor es Dios. El amor no es lo que el mundo proclama, amor, como algunos dicen, no, ¿por qué no admitir a las parejas homosexuales? Si se aman, si se quieren, porque Dios bendice el amor, pero eso que están viendo esa persona no es el amor, no tiene nada que ver con el amor. El amor es negarme a mí mismo para que el otro viva, para que el otro sea feliz. Yo muero para que el otro viva. Que eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Eso es la realidad del amor. Y eso es algo que solamente se puede dar cuando uno lo ha conocido y lo ha experimentado. Bien. Yo creo que se nos está echando el tiempo encima. Sí, vamos entonces a concluir ya con los últimos capítulos, que es la descripción de la Jerusalén celeste. Okay. Y voy rápidamente diciendo unos datos. En primer lugar, que allí no hay mar. Recordemos que al principio, la primera visión, donde aparece el trono, dice, está sobre un mar de cristal. Sí, el mar es signo del mal, signo de la muerte. Pues bien, el mal en esta vida existe,
pero es de cristal, está dominado. Es decir, que el cristiano puede caminar por encima del mar. El cristiano puede vivir en medio del sufrimiento, en medio de la muerte, porque ha resucitado con Cristo. Como Cristo camina sobre el mar, y Pedro, mientras mira a Cristo, puede caminar sobre el mar. En cambio, en la Jerusalén celeste ya no hay mar. Es decir, el mal ya no existe. Ella ha desaparecido por completo. Tampoco hay templo. Ni santuario. ¿Por qué? Porque el santuario era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios se hace presente a través del Arca de la Alianza, en el santuario, y donde está el signo de la presencia de Dios. Pero la verdadera presencia de Dios en el mundo es la realidad, es Cristo. Cristo es Dios mismo presente en medio de los hombres. Tanto Cristo es el verdadero templo. Y allí en el cielo está Él, por tanto no hace falta santuario, porque el verdadero santuario es Jesucristo. Tampoco hay ni sol ni luna. ¿Por qué? Porque la lámpara es el Cordero, porque Dios es luz. Y donde está Dios hay luz, no hay tinieblas, no hay oscuridad ninguna. En Dios no hay oscuridad, no hay noche. Dios es siempre vida. De hecho, en la creación, primer capítulo de Génesis, nos pasó una tarde, pasó una mañana. Nunca dice noche, porque en Dios no hay noche. Tanto no hay, porque estará la plenitud en de Dios está presente en medio de nosotros. Y se describe la Jerusalén celeste con términos similares a los del paraíso terrenal. En el paraíso terrenal había 4 ríos, es decir, abundancia de agua, que es signo de vida, y estaba el árbol de la vida, el árbol que nos da vida eterna. Pues bien, en la Jerusalén celeste hay un río inmenso, y a lo largo del río, de sus orillas, crecen no uno, sino millares y millares de árboles de la vida, que es la plenitud de la vida que está presente allí. Y sobre todo aparece las bodas del Cordero. Ahí aparece, termina diciendo, el Espíritu y la esposa gritan, ven, Señor Jesús. Y Cristo responde, sí, vengo pronto. Dice, amén, Señor Jesús. Y así termina el Apocalipsis, como termina también la celebración eucarística. Recordemos que dijimos ya al principio que el Apocalipsis está centrado en lo que es una celebración eucarística, que es la celebración de la victoria de Cristo a través de la cruz y hasta llegar a la resurrección. Me llama la atención ahora cómo termina el Apocalipsis, vengo pronto, y lo que mencionabas antes. Hay un icono de un Pantocrátor, un Cristo glorioso, con un libro abierto, sí, que dice, amad a vuestros enemigos. Y la otra página dice, vengo pronto. Vengo pronto. Es decir, el fin del cristiano es, vengo pronto, sí, pero todavía no viene. Lleva tiempo diciendo, vengo pronto, está bien. Es que el tiempo de Dios no es nuestro. Enemigos. Claro, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Pero, mientras no vengo, ¿qué hacemos? Amad a vuestros enemigos. Y se le ve a él ahí glorioso con sus llagas. Mira, vamos a terminar con hablando del matrimonio y de todas estas cosas, ¿no? Porque la intención de Dios es, desposarse con nosotros. Leamos el profeta Oseas, leamos el Cantar de los Cantares. Esa es la intención de Dios. Ahora bien, ese desposorio con nosotros se realizará en el momento de nuestro encuentro con Él, en el momento de nuestra transformación. Hay un pasaje del Evangelio de San Juan muy importante que dice, yo me voy a prepararos un lugar. Cuando lo haya preparado, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Nosotros estamos desposados con Cristo. O sea, no somos solterones, estamos atados, unidos a Él. ¿Cuándo nos desposamos con Cristo? El día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo fuimos consagrados a Él. Y ese desposorio es definitivo, no se puede, porque el matrimonio es para siempre. Porque el sello del bautismo es indeleble. Uno puede rechazar, puede renegarlo, pero eso permanece. Ahora bien, en el antiguo Israel estaban primero los desposorios y luego la consumación del matrimonio. Entre tanto, el esposo tenía que preparar todo lo necesario para la convivencia familiar. Pues bien, esto es lo que está pasando con nosotros, nuestra realidad. Nosotros estamos desposados con Cristo por nuestro bautismo, pero todavía no convivimos con Él, no somos uno con Él, porque en este momento Él ¿dónde está? Está en el cielo preparándonos un lugar. Cuando lo haya preparado volverá y entonces nos llevará consigo en el momento más importante, trascendental de nuestra existencia, que es el momento más temido, que es el momento de nuestra muerte. Es el momento del encuentro con Él. Cuando Él vendrá nos llevará con nosotros. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos un ejemplo muy claro en María Magdalena. Cuando María Magdalena se encuentra con Cristo resucitado, Jesús le dice, no me toques que todavía no he subido al Padre.
¿Por qué dice eso? Porque María Magdalena está intentando consumar ya esta unión total con Cristo. Y Cristo dice, no, todavía no es el momento, porque primero tengo que subir al Padre, tengo que prepararte el lugar, y cuando lo he preparado, entonces ya volveré y entonces ya se consumará el matrimonio. Y mientras tanto, vete y anuncia a mis hermanos que yo he resucitado. Sé testigo de mi resurrección. Este es el cometido de la esposa mientras aguarda al esposo. Su cometido no es estar viendo series de televisión ni haciendo calceta, sino tiene un cometido dado por Jesucristo, que lo he dicho de diferentes maneras. Amad a vuestros enemigos, id y anunciad el Evangelio, comed este pan y bebed este cáliz hasta que yo vuelva, es decir, hasta que yo vuelva a hacer presente lo que es mi victoria sobre la muerte, entrando en la cruz para partir de la resurrección, que esta es la misión de la Iglesia mientras aguarda que vuelva el esposo. Por eso la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Así como el bautismo es nuestro desposorios, el banquete de bodas es la Eucaristía. Sin la Eucaristía no existe vida cristiana. Eso tenemos que decirlo claramente. Aquel que no vive, que no participa de la... ¿Cómo uno puede llamarse cristiano si no se hace uno con Cristo en su muerte y en su resurrección? Esta es la labor que tenemos nosotros realmente, pues que con nuestras debilidades, es complicado poder realizar esto, pero esta es nuestra vocación, hacer presente la Pascua de Cristo aquí en la tierra hasta que Él vuelva. Y mientras tanto, gritando, como dice el Apocalipsis, Maranatha, ven, Señor Jesús, no solo en la promesa de Él de vengo pronto, sino en el ansia de ven, no tardes. ¿Qué es lo que espera la esposa? No estar con el esposo. Exacto. Muy bien, pues con estas palabras y con la promesa de arrancar con un nuevo tema, que es el sufrimiento y el misterio del sufrimiento, hasta aquí llegamos. Les emplazamos a un nuevo episodio. No dejen de suscribirse, no dejen de comentar. Queremos leerles, escucharles, y no dejen de dar like si les gusta, y si no, háganoslo saber también. Que tengan muy buen día, muy buena semana, y nos vemos en el próximo episodio.